en cualquier reunión alrededor de la persona de Cristo. Venimos a adorarle a Él. Él es el que tiene que recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Porque hay personas que van a un culto pensando en lo que ellos van a recibir y cómo se van a sentir de bien ellos. Pero hermanos y amigos, el culto no es para nosotros, es para el Señor. Y evidentemente cuando le alabamos y le adoramos, somos también bendecidos nosotros, porque Él es el que debe recibir siempre toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Amén? Esa es la idea. Ahora ustedes dirán algunos, ¿y por qué está el hermano otra vez predicando? ¿Qué pasó? No ha pasado nada. Porque me correspondía en 3 domingos más, pero no es que me quiera repetir el plato, ni mucho menos, sino que fue necesario que hoy día predicase yo. Pero no vamos a leer en Malaquías, así que no busque Malaquías porque no vamos a leer ahí. Porque vamos a aprovechar el día de hoy para conversar un poco acerca del día de hoy, precisamente, 31 de octubre. No vamos a hablar de Halloween, por supuesto que no. Aunque me dan unas ganas de decir algunas cosas sobre eso. Porque como en la cristiandad actual todo se relativiza, hoy muchos, y yo lo digo así, cristianos van a celebrar el Halloween y van a inducir a sus hijos a meterse en esta fiesta satánica, que es una fiesta satánica 100%, aunque el cantante Jesús Adrián Romero diga otra cosa. Pero ¿qué importa lo que diga un hombre? Así que les dejo eso ahí para que lo pensemos. Ayer a 2 grupos de WhatsApp en los cuales participo, les envié precisamente una declaración que hizo un hombre que ya está en la eternidad, y ese hombre llamado Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán en Estados Unidos y autor de la Biblia satánica, por si usted no sabía, existe una Biblia satánica. Él dijo: me alegro mucho que los padres por lo menos una vez al año dejen a sus hijos adorar al diablo. Y se estaba refiriendo a la fecha satánica de hoy en el calendario de los brujos, que es el 31 de octubre para ellos, fecha en la cual se hacen los mayores aquelarres de brujería en el mundo. Así que hermano, se lo digo para que no relativicemos lo grave que es el Halloween. Dejo de hablar de Halloween, ¿ya? Porque el día de hoy, 31 de octubre, aquí en Chile por lo menos, no sé en otros países, es feriado. Usted dirá, pero no, pues hoy día es domingo, no es feriado. Pero en un calendario donde el 31 no sea domingo, es feriado en Chile. Porque hace unos años atrás, la autoridad declaró este día como el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Yo creo que muchos lo saben. ¿Por qué se hizo esa declaración? En recuerdo de algo que ocurrió el 31 de octubre hace 504 años atrás. Por supuesto, ninguno de nosotros estaba allí, ¿verdad? El 31 de octubre de 1517, en la catedral de Wittenberg, en Alemania, un ex monje católico romano llamado Martín Lutero clavó en la puerta de esa catedral lo que se conocen como las 95 tesis o proposiciones en contra de las indulgencias romanas.
Allí vendían el perdón, ¿no es cierto?, en base al dinero que echaban en la alcancía allí de un cura llamado Juan Tetzel, que andaba propiciando aquello. Lamentablemente en el día de hoy, lo digo de paso, en muchas mega iglesias de los falsos apóstoles que existen en el día de hoy, también venden bendiciones, venden prosperidad, en base a que las personas les entreguen sus fondos, sus bienes, su dinero, sus autos, sus joyas a estos falsos apóstoles. Creo que tenemos un predicador en ciernes ahí, con Matías. Faltan algunos años, pero ya va a estar predicando aquí, ¿no es cierto? Y Martín Lutero se rebeló contra aquello y puso aquellas tesis. Ahora, eso fue como lo que dio motivo a la reforma llamada protestante. Si bien es cierto, hermanos y amigos, es muy importante esto. Con Martín Lutero no se iniciaron las iglesias evangélicas, que quede claro, ¿ya? Fue como una explosión de algo que venía poco a poco en la iglesia cristiana. Y antes de leer algunos pasajes bíblicos, estoy haciendo esta introducción para que todos nos ubiquemos. Porque en el día de hoy existe un mal muy generalizado en muchos evangélicos, incluso en cristianos verdaderos. Hay muchos que creen que el evangelio o la iglesia nació cuando ellos se convirtieron a Cristo. ¿Ya? Y pasan por alto los 2000 años de historia de la iglesia. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Amada hermana, amado hermano, la iglesia no comenzó cuando usted se convirtió. El Señor en su gracia a usted y a mí nos incorporó en la iglesia cuando nos convertimos a Cristo. Pero la iglesia comenzó el día de Pentecostés, 50 días después de que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. 10 días después que Él ascendió al cielo, se fundó la iglesia. Y no me pregunte cuál iglesia. Se fundó la iglesia, sin apellidos. ¿Ya? Cuando descendió el Espíritu Santo allí en Hechos 2, y los 120 que estaban reunidos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y predicaron en otros idiomas humanos. A los 15 tipos diferentes de personas que estaban allí, les predicaron el Evangelio. Y se fundó la iglesia. Y la iglesia ha permanecido hasta el día de hoy, con altos y bajos, con triunfos y fracasos. Pero la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, que Él fundó allí, el día de Pentecostés, como dijo el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia ha tenido grandes triunfos a través de los 2 milenios, ha tenido grandes derrotas, pero la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes se han mantenido y es una continuidad desde Pentecostés hasta que el Señor se lleva a la iglesia, como lo conversábamos el domingo pasado. ¿Qué ha ocurrido en el camino? La iglesia de pronto se ha desviado en cosas. La iglesia se paganizó cuando Constantino, aquel pretendido emperador cristiano, dijo que había visto un sueño que decía: por este signo vencerás, y declaró al cristianismo religión del imperio, pero él siguió siendo un pagano hasta el último día de su muerte. Y la iglesia se comenzó a paganizar, comenzaron a entrar un montón de ideas falsas, entre ellas el culto a la madre y al hijo, el culto a los santos y un montón de cosas más, hasta el Halloween. Lo volví a mencionar y no lo voy a mencionar más. ¿Por qué? Porque la iglesia romana inventó el 1 de noviembre como la fiesta de todos los santos para contrarrestar el paganismo del 31 de octubre. Porque la iglesia romana todo lo ha acomodado, todo lo acomoda. Por algo, un hermano muy eminente que conocía años atrás dijo que la iglesia romana es la religión de la manga ancha. Si usted tiene una manga ancha, allí le cabe cualquier cosa, ¿o no? Entonces este hermano dijo, es la religión de la manga ancha.
todo entra allí. Y por eso la iglesia verdadera como que de pronto se oscureció, pero siempre hubo hermanos y hermanas creyentes verdaderos. Así que la iglesia no comenzó cuando usted se convirtió ni cuando yo me convertí. La iglesia es el cuerpo de Cristo que ha venido en estos 2000 años. Pero hubo un tiempo, el tiempo del oscurantismo tan grande en la época de la Edad Media. Creo que todos nosotros conocemos algo de historia. Cuando, como bien nos decía el pastor Ramón hoy día en la mañana en la cena del Señor en su meditación, cuando se le quitó a la gente la Biblia, cuando se encadenó la palabra de Dios solamente para los curas, para los frailes y nada más, en un idioma muerto como es el latín. Se oscureció el cristianismo, pero siempre hubo cristianos verdaderos. Y si uno lee la historia del cristianismo en aquellos años tan terribles, siempre hubo creyentes de verdad. Siempre hubo creyentes que mantuvieron las verdades bíblicas. Muchos de ellos murieron. Los valdenses son famosos en la historia, antes de Lutero, por supuesto. Y hubo otros grandes hombres a través de la historia del cristianismo que propiciaban una vuelta a la palabra de Dios. Porque las verdades bíblicas, mis amados hermanos y amigos, se cubrieron, por así decirlo, con una telaraña de tradiciones y de mentiras católico-romanas. Una verdadera telaraña de cosas que oscurecieron la verdad de Dios. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Juan Hus, a Juan Wycliffe, por nombrar algunos, y muchos otros anteriores a Lutero. Un fraile llamado Savonarola allí en Florencia, y muchos más. Pero no era el tiempo hasta que el Señor tocó el corazón de este fraile romano, católico romano, un hombre que buscaba a Dios. ¿Y cómo lo buscaba? Lo buscaba a través de todo lo que el sistema romano había inventado: penitencias, ayunos, autoflagelaciones, interminables rezos y un montón de cosas. Y él no encontraba la paz de Dios. Un hombre que estaba preparándose para un gran título en la universidad y de pronto venía de una juerga y en el camino hubo una tempestad y cerca de él cayó un rayo y estuvo a punto de matarlo. Y él dijo: si salgo de esta, me hago fraile. Y se hizo fraile, buscando la paz con Dios y no la encontraba, buscando el perdón de Dios y no la encontraba, hasta que la palabra de Dios lo iluminó allí en el convento donde estaba. Y se dice que era una Biblia que estaba encadenada en la biblioteca. Y él encontró un pasaje bíblico que vamos a leer. Y eso lo iluminó. Y se dio cuenta que la salvación de Dios no era por obras, ni por penitencias, ni por ayunos, ni por sufrimientos personales, ni por nada, sino que solo por el Señor Jesucristo y la fe en Él. Ahora bien, Lutero encontró esta verdad y otras verdades bíblicas, pero no fue muy allá en otras cosas. Y lo lamentable es, mis hermanos, tengo ocasión de leer comentarios de personas en Facebook que ridiculizan a Lutero y son evangélicos, que lo condenan y son evangélicos los que hablan en contra de él. Por supuesto, Lutero se quedó con cosas que no eran del Señor, pero encontró la verdad fundamental de la salvación del alma. Y esto ha ocurrido siempre. Si usted lee la historia del Antiguo Testamento, de los reyes de Judá, después por supuesto de Salomón en adelante, va a encontrar que hubo algunos reyes que hicieron algunas reformas. Y podríamos decir que esos reyes llegaron desde aquí hasta aquí. Hubo otros reyes que llegaron de aquí hasta más allá. ¿Qué le pasó a Lutero y a otros grandes hombres allí en el tiempo de la Reforma? Encontraron verdades bíblicas, pero algunos se quedaron con aquello y no fueron mucho más allá. Otros encontraron y comprendieron otras verdades más grandes. Por ejemplo, Lutero murió creyendo que en la cena del Señor, cuando se agradecía por los símbolos, que de alguna manera misteriosa esos símbolos cambiaban un poco. Pero hubo otros que fueron más allá y se dieron cuenta que eran solo símbolos. Y una vez se cuenta que Lutero se encontró con otro gran reformador llamado Ulrico Zwinglio. Y Ulrico Zwinglio tenía claro de que los símbolos en la cena del Señor eran solo símbolos. Y Lutero pensaba en que tenía un pequeño cambio. Discutieron y nunca se pusieron de acuerdo.
Porque pasó eso. Porque de pronto hay algunos que no llegan mucho más allá en la comprensión de las verdades, otros comprenden menos, pero Lutero sí comprendió lo fundamental, que la salvación es solo por la fe en Cristo. Y por eso se recuerda esta fecha, porque él allí se atrevió y colocó aquellas tesis y se produjo el estallido grande de la Reforma Protestante en Europa. Y usted dirá, ¿y qué pasaje, hermano, le tocó a él? Lo vamos a ver ahora. Romanos capítulo 1. He querido hacer esta introducción para que tengamos claridad sobre lo que estamos hablando. Romanos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17, aunque propiamente el versículo 17 fue el que sacudió a Martín Lutero. Pero leamos el 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y estas palabras del versículo 17 iluminaron a Lutero. Él se desesperaba buscando el perdón de Dios, porque a él le habían enseñado que Dios era un Dios castigador, un Dios que estaba enojado, y él tenía que tratar de calmarlo, tratar de apaciguarlo con buenas obras, con méritos, con autoflagelaciones, como les dije. Y él pasaba a veces horas botado en el frío pavimento de su celda en el convento, pidiéndole perdón a Dios y tratando de recordar todos los pecados que tenía para que Dios lo perdonara, hasta que de pronto la palabra de Dios le iluminó. Y entendió esta verdad preciosa. El justo por la fe vivirá. Y se dio cuenta que en el Evangelio, como dice acá, la justicia de Dios se había manifestado. Entre paréntesis, mis amados hermanos y amigos. Yo sé que en el Evangelio, y usted también lo sabe, en el Evangelio se manifiesta el amor de Dios, ¿verdad? Claro. Pero yo le invito a que usted lea esta carta en su casa, si no la ha leído antes, y va a encontrar que recién en el capítulo 5, Pablo habla del amor de Dios a través del Evangelio. Pero a partir de aquí, del capítulo 1 en adelante, en este tratado que Pablo escribe sobre el Evangelio, Pablo habla mucho de que en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. ¿En qué sentido? De que la justicia de Dios, que sentencia que la paga del pecado es muerte, cayó sobre Cristo en la cruz. Él presenta eso en el capítulo 3. Después de mostrar la pecaminosidad de toda la raza humana, después de mostrar ahí en el capítulo 2 que no sirve para nada ser un moralista, un religioso, y después de indicar en el capítulo 3 que no hay nadie que no haya pecado y que todos nos hemos desviado, después de eso el apóstol Pablo dice que en el Señor Jesucristo se manifestó la justicia de Dios porque el juicio de Dios cayó sobre él. ¿Qué juicio? El que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. El juicio de toda la raza humana cayó sobre Cristo. Y Él cumplió las demandas de la justicia de Dios. Él sufrió el juicio de nuestros pecados ahí en el Calvario, cuando la ira de Dios se derramó sobre Él, cuando Él cargó nuestros pecados sobre sí y fue hecho pecado por nosotros, sacrificio por el pecado. Y entonces, al cumplir Cristo las demandas de su justicia, Dios muestra todo su amor para con nosotros, para que todo aquel que cree en Cristo sea salvo y sea justificado. Y eso entendió Lutero, que no era por sus obras, era por la obra justa de Cristo en la cruz.
Y como dije, con aquellas 95 tesis que clavó, comenzó toda esta reforma, que no fue para reformar las verdades cristianas, no. Eso fue lo que inventó la Iglesia romana, que Lutero estaba reformando las verdades que presentaba la Iglesia. No, lo que él hizo fue, por así decirlo, desenterrar y desempolvar las verdades fundamentales del Evangelio que estaban escondidas y que la Iglesia romana había escondido sistemáticamente de las personas. Ahora bien, estas verdades, algunos las han, por así decirlo, sistematizado. Y en muchas iglesias, especialmente en aquellas iglesias que se declaran reformadas, hablan de las 5 solas. Yo creo que algunos acá habrán escuchado de eso. Las 5 solas. Y alguien dirá, ¿qué es eso? Sistematizaron estas verdades que Lutero descubrió. Yo prefiero decir los 5 puntos vitales de la salvación que Lutero descubrió, ya para no usar el término de las 5 solas. Pero si usted lo encuentra por ahí, es lo mismo. Ahora, estas 5 verdades fundamentales sobre la salvación es las que creemos todos los que somos salvos por la gracia de Dios, ¿ya? No es una doctrina que Lutero inventara, no. Verdades que estaban ocultas. Sabemos que Lutero, cuando estuvo un tiempo cuidado por un conde allí en un castillo, aprovechó el tiempo y tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán. Y cuando el Nuevo Testamento en idioma alemán llegó al pueblo, se produjo mayor revolución en la gente, porque pudieron ver las verdades por ellos mismos en la palabra de Dios. Por eso uno de los mayores pecados de la Iglesia romana es haber ocultado a las personas la palabra de Dios. Han tratado de modificar aquello a partir de la última parte del siglo XX, pero el daño hecho para atrás es un daño que ellos van a tener que dar cuenta en el juicio del gran trono blanco, por haber ocultado la palabra de Dios a millones de almas por siglos. Y eso fue lo que Lutero hizo salir a la luz junto con otros reformadores. ¿Y cuáles son estas 5 verdades vitales, estos 5 puntos de la salvación? Los vamos a ver brevemente en base a varios pasajes bíblicos. Se los voy a decir. El primero de ellos, el único fundamento es la Escritura. Solo la Escritura. El segundo punto es el único mediador. ¿Solo quién? Cristo. Muy bien. El único método, si pudiéramos decirlo así, de salvación. Solo la gracia de Dios. El cuarto punto, el único medio para tener la salvación, solo la fe. Y el quinto punto, el único propósito de todo esto, solo la gloria ¿de quién? De Dios. Solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia de Dios, solo la fe, solo la gloria para Dios. Y pensaba cuando se estaba alabando al Señor al comienzo, que más de uno de los cánticos hablaba de la gloria para el Señor, solo para el Señor. Y cuando nosotros nos reunimos aquí, la idea es que sea todo para la gloria del Señor, no para la gloria del hombre, solo para la gloria de Él. Estos son los 5 puntos vitales, centrales de la Reforma y de la palabra de Dios respecto al Evangelio. ¿Y por qué solamente las Escrituras? Partamos por eso. Porque en el tiempo de Lutero y de los reformadores había cualquier cantidad de tradiciones, ideas, supersticiones, cuentos inventados para asustar a la gente. Y uno de esos cuentos era
Algo que se ha popularizado hasta el día de hoy en los chistes. En esa época de tanta ignorancia de las Escrituras, ¿qué se decía? Que Satanás es un ser de color rojo, con callos y cola, y que está a cargo del infierno y de todos los calderos de aceite hirviendo donde ahí atormentan los demonios a la gente. Y eso la gente lo creía. Y eso es absolutamente falso. En ninguna parte de la Biblia dice que Satanás está en el infierno haciendo eso, porque todavía no llega allí. Va a llegar allí. Porque el infierno, como dice Mateo 25, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Así que no creamos la mentira inventada por los falsos testigos de Jehová que dicen que cómo puede ser que Dios echa a la gente al infierno. No. La gente va a condenarse porque rechaza a Cristo, porque rechaza el amor de Dios, porque rechaza la obra que Cristo realizó en la cruz. Por eso la gente se va al infierno. Pero Satanás nunca ha estado allí. Dice la Biblia que él se transfigura incluso en ángel de luz. Es un ángel hermoso. Entonces había tanta tradición, tanta mentira. Y cuando Lutero descubrió que la palabra de Dios decía la verdad, este punto se empezó a proclamar. Por eso la importancia que él le dio a traducir el Nuevo Testamento al alemán. ¿Y qué dice la palabra de Dios precisamente respecto a Cristo? ¿Dónde nosotros encontramos la verdad sobre Cristo? En la palabra de Dios. No la vamos a encontrar en sueños, ni en visiones, ni en revelaciones, ni en pretendidas profecías de falsos profetas, porque todos los profetas que hay en el día de hoy son todos falsos. No hay ninguno verdadero, todos falsos. ¿Y cuál es la mayor forma de poder comprobar la falsedad de los profetas que pululan en las iglesias evangélicas? ¿Qué dijo el Señor en el Antiguo Testamento? Si un profeta hablare algo en el nombre de Dios y eso no se cumple, no es palabra de Dios. Y estaríamos mucho tiempo hablando de las falsas profecías de muchos profetas del día de hoy. Entonces no hay que pensar en revelaciones y que Dios me reveló y que tuve un sueño, como algunos cuentan que fueron 8 horas al infierno y estuvieron 24 horas en el cielo y vi esto y lo otro. No. La revelación de Dios está en la palabra de Dios. Amigos y hermanos, por eso Satanás odia la Biblia. Satanás odia la palabra de Dios. Y por eso Satanás procura que la gente no lea la palabra de Dios. Satanás la odia porque la palabra de Dios presenta a Cristo. Busque conmigo Juan capítulo 5, verso 39. Un versículo que conocemos, yo creo que muchos aquí seguramente lo sabemos de memoria. Juan 5:39. Aquí el Señor Jesucristo está hablándole a los judíos que lo estaban escuchando. ¿Y qué les dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora bien, en algunas versiones, la frase inicial dice así: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es lo que hacían los judíos. Estudiaban la palabra de Dios a fondo, porque tenemos que reconocer que los fariseos, los escribas, eran hombres que conocían al dedillo el Antiguo Testamento. Lo escudriñaban a fondo porque ellos pensaban que ahí estaba la vida eterna. ¿Y qué le dijo el Señor? En esas escrituras que ustedes escudriñan, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde encontramos entonces a la persona del Señor y podemos saber acerca de Él? En las Escrituras. En las Escrituras, no en otra parte. En las Escrituras de verdad. Y como en alguna otra oportunidad lo habré dicho,
La palabra de Dios es la palabra de verdad. ¿Y por qué es la palabra de verdad? Porque Dios es el Dios verdadero. Porque el Señor Jesucristo es la verdad. Él mismo lo dijo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por eso que la palabra de Dios es la palabra de verdad. Es la palabra del Dios que no miente. Y es la palabra que debemos leer, oír, escudriñar, estudiar con profundidad, porque la palabra de Dios es la que da testimonio de Cristo. Aquí encontramos al Señor Jesucristo y el mensaje de la salvación de Dios. Porque además, el apóstol Pablo, escribiendo en Romanos, dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. La fe verdadera se funda en la palabra de Dios. La fe verdadera no se funda en sueños, en visiones, en sentimientos de mi corazón, o en lo que yo siento, o en lo que me dijo el pastor, o en lo que me dijo un cura, o en lo que me dijo... No, la fe verdadera se funda en la palabra de Dios. Y por eso a mis amados hermanos que son nuevos en la fe, cuando de pronto empiezan las dudas, ¿será verdad que yo creí en Cristo? ¿Será verdad? ¿Qué le decimos? Vuelva a la palabra de Dios, vuelva a leer las Escrituras, vuelva a leer los versículos que hablan de la seguridad de la salvación, porque la palabra de Dios no miente. Aquí está la verdad de Dios. Martín Lutero lo descubrió y lo empezó a propagar. Solo la Escritura, no las tradiciones de los hombres. Si hay alguna persona acá que está pensando en tradiciones de hombres, incluso en tradiciones que se practican en iglesias evangélicas, deje las tradiciones de lado. Quédese solo con la palabra de Dios. Ese es el primer punto. ¿Y cuál es el otro punto? Estamos viendo que la palabra de Dios da testimonio acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice? Busquemos 1 Timoteo 2:5. Un versículo que yo creo que los creyentes debiésemos saber de memoria también, para hablar a otros de Cristo. 1 Timoteo 2:5, Pablo escribe aquí y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso descubrió Lutero también en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en aquella época, y bueno, hasta el día de hoy, pero en aquella época se había inventado la Iglesia romana una cantidad de mediadoras y mediadores. Hasta el día de hoy. Ya hemos dicho que mañana, 1 de noviembre, la Iglesia romana celebra lo que ellos llaman el Día de Todos los Santos, para contrarrestar la brujería del día 31. Pero además porque ellos han inventado tantos santos que no les alcanzaron los días del calendario, ¿no es cierto? Si usted revisa un calendario que tiene lo que llaman el santoral, incluso hay algunos días con 3 santos, no con uno solo. Entonces, como ya no le caben, inventaron todos los santos el día 1 de noviembre. Todos los que quedaron afuera están ahí. Y todos los que ellos siguen inventando, porque siguen inventando santos. ¿Sabía usted? Yo creo que todos lo sabemos, que este señor Juan Pablo II, que vino a Chile, ya es santo también. Porque dicen que le han pedido cosas y él se las ha respondido. Raro, ¿no? Y están buscando que el otro, el Juan Pablo I, también sea santo. Un papa que duró 30 y tantos días y lo mataron en el Vaticano, todos sabemos que es así. Pero la Iglesia Católica levanta y levanta santos. Hasta Chile tiene un santo por ahí. Y una santa, creo. Y esto viene de la época del oscurantismo, cuando la palabra de Dios se escondió del pueblo. Y fueron apareciendo un santo aquí, un santo allá, y lamentablemente, otra de las peores ofensas de la Iglesia romana se la han hecho a María, la madre de Jesús. ¿Sí? Lo que han hecho con ella es una ofensa espantosa.
La han levantado y la han puesto en sus altares. La reina del cielo y un montón de otras cosas más que dicen de ella. Cuando María en la palabra de Dios que dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Como ella dijo en una oportunidad: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, dijo ella. Ella necesitó al Señor como su Salvador. Imposible es que pueda salvar a nadie. Y yo sé que seguramente hermanos y hermanas que están aquí, que antes de convertirse a Cristo iban a Andacollo, lo entienden muy bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cuánta mentira se les enseñó. Gracias a Dios, hermana, hermano, que el Señor le iluminó. Y al hablar esto no hablo nada contra María, no, nuestra hermana María, la María de la Biblia, no la María de los altares romanos, la María de la Biblia, la Madre de Jesús, mujer piadosa, instrumento usado por Dios para que Jesús viniera en carne para ser el Salvador de los pecadores. La Iglesia romana, la ofensa tan terrible que ha hecho contra ella, ¿verdad? Y esa ofensa estaba en aquella época hasta que Lutero descubrió que María no podía ser la mediadora entre Dios y los hombres. Lutero descubrió que los santos llamados así no podían ser mediadores entre Dios y los hombres, y se dio cuenta de que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Porque Él es el que fue a la cruz, Él es el que cargó con nuestros pecados, Él es el que derramó su sangre, sangre que limpia de todo pecado. Y todo aquel que a Él le recibe es hecho hijo de Dios. Y Lutero lo descubrió y esta verdad se empezó a predicar. El único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Y algo de los santos. No es que hable contra los santos, estoy diciendo lo que todos conocemos. Voy a decir algo aquí que les va a sorprender a alguien. Puede que alguien no lo sepa. Pero aquí en este día, aquí en nuestra sala de reuniones, habemos varios santos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos santos, ¿o no? ¿Lo entendemos, mis amados hermanos? Los que ya somos creyentes lo entendemos. Los hijos de Dios, redimidos por la sangre del único mediador, somos santos. No estamos en ningún altar, nadie ora hacia nosotros, por supuesto que no. Pero la Biblia enseña que toda persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, Dios dice que es un santo. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que Cristo hizo en la cruz a esa persona lo ha cubierto de tal forma que Dios lo ve justificado y lo ve justo delante de Él. Y además podemos llevar una vida santa. Porque ¿qué significa ser santo? No significa estar así con las manos así para arriba, con los ojos blancos, no. Ni tampoco que nos coloquen una aureola en la cabeza, en un dibujito, tampoco. Santo en la Biblia es alguien separado, consagrado para Dios. Nada más y nada menos que eso. ¿Cómo éramos nosotros, amados hermanos, antes de conocer a Cristo? Estábamos metidos en nuestros pecados, sirviendo a Satanás. Pero llegó el momento cuando el Señor nos salvó. Y pasamos del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y Él nos separó para Él. Y la Biblia dice que somos santos y llamados a ser santos. Esos son los verdaderos santos de la Biblia. Incluso si usted lee, por ejemplo, en el libro de los Hechos, se cuenta allí, me estoy acordando, en el capítulo 9 de Hechos, que dice que Pedro fue a visitar a los santos y llegó a una ciudad. Y en algunas cartas se escribe a los santos que están en tal ciudad, porque esos son los santos de acuerdo a la Biblia, no los que inventó la Iglesia romana, no. Y Lutero pudo descubrir esa verdad, que los santos nos salvan. Y María, nuestra amada hermana María de Nazaret, tampoco nos salva. Solo el Señor Jesucristo. Y mi amiga, mi amigo, si usted no es salvo, solamente podrá ser salvo a través de Cristo y nada más.
Porque Él también lo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hay un pasaje ahí en Hechos 4 que a mí me gusta tanto cuando se habla del nombre de Jesús. Hoy día meditábamos en el nombre de Jesús en la cena del Señor. Y allí dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre santo de Jesús. Nombre que, como dice Filipenses 2, es por sobre todo otro nombre. Más claro no puede ser, ¿no es cierto? Solo el nombre de Jesús, el único mediador. Ahora, ¿por qué nos salva Dios a nosotros? ¿Por qué Dios salva al pecador? ¿Por qué Dios salvó a Lutero cuando él se entregó y creyó en Cristo? ¿Por qué cree usted, amiga, amigo, hermano, hermano, que el Señor me salvó a mí? ¿Por qué cree usted que el Señor le salvó a usted, hermano, hermano? No nos salvó porque nosotros tuviéramos méritos, no. Nos salvó solo por su gracia. ¿Y qué es eso de la gracia de Dios? Se usa muchas veces una frase sencilla y se dice que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Por supuesto que es eso. Nadie merece ser salvo. Si hay alguna persona aquí hoy que piensa que merece que Dios lo salve, yo le pido que se vaya mejor y no siga escuchando, porque el Evangelio no es para usted. ¿Sabía eso? Si hay alguien aquí que se cree bueno y que tiene méritos para que Dios le perdone, yo no sé para qué está escuchando el Evangelio hoy día. No. Dios nos salva por su gracia. Él vio la condición de toda la raza humana perdida, sin posibilidad ninguna de llegar a Él. Todos bajo su juicio. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su Hijo. Mandó al Señor Jesucristo, como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera, eso significa de tal forma, con un amor tan grande amó Dios a las personas que mandó a su Hijo, su unigénito Hijo, el único Hijo, como dice un himno que cantábamos algunos hermanos años atrás, el Hijo de su amor. ¿Y qué hizo el Hijo de su amor? Fue a la cruz, sufrió el juicio, lo vuelvo a repetir, y ahora bien, toda persona que se da cuenta que es un enemigo de Dios en malas obras y pone su fe en Cristo, Dios lo convierte en su Hijo y lo salva. Porque amiga, amigo, si usted no lo sabe, se lo digo ahora. Toda persona que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador es un enemigo de Dios en malas obras. Y yo no estoy inventando eso, lo dice la palabra de Dios. Pablo escribe a los colosenses y les recuerda que antes de convertirse a Cristo éramos enemigos de Dios en malas obras. Y cuando uno es enemigo de alguien y quiere arreglarse con esa persona, a veces no se puede arreglar directamente. ¿Le ha pasado, no? ¿Y qué busca? A alguien que medie, ¿verdad?, entre esa persona y uno. Nosotros no podríamos habernos acercado jamás a Dios, ni con obras, ni con méritos, ni con rezos, ni con oraciones, ni con rosarios, ni una cosa. Ni con perseverancia en la iglesia evangélica tampoco. Porque hay algunos que creen que por perseverar en la iglesia, Dios los va a perdonar. Falso. No podíamos acercarnos a Dios porque somos enemigos. Pero Dios se acercó a nosotros. Porque amiga, amigo, esta es la verdad. Y los creyentes tenemos que tenerlo claro cuando hablamos con las personas. Nosotros no buscamos al Señor. Él nos buscó a nosotros. Nosotros no encontramos al Señor porque Él no estaba perdido. Nosotros somos los que estábamos perdidos. Él nos encontró a nosotros. Él vino a buscarnos. Hace unas semanas atrás, creo, el pastor Eduardo predicaba acerca de la oveja perdida. Algunos se acordarán. El pastor se dio cuenta que la oveja no estaba. Y el pastor la fue a buscar hasta que la encontró. Porque precisamente las ovejas tienen una característica. Se saben perder, pero no saben volver.
No son como el perro, como el caballo. Usted puede tomar un perro y llevarlo a una cantidad de kilómetros de distancia y el perro vuelve y sabe dónde está su casa. Una oveja no. Una oveja se pierde y se pierde nomás. No sabe encontrar el camino de regreso. Lo mismo pasa con todos los pecadores. Dios nos vino a buscar. ¿Se acuerda usted cuando Adán y Eva pecaron y escucharon la voz de Dios? Se escondieron y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Dios salió inmediatamente en busca del hombre. Dios vino a buscar al ser humano, no nosotros lo fuimos a buscar a él, no lo encontramos. Yo sé que hay canciones lindas. Me estoy acordando de una canción que dice, encontré a mi Cristo. La verdad es que es al revés la cosa. Cristo me encontró a mí. Entonces, no hay mérito humano que valga. Y Él nos vino a encontrar y a buscar solo por su gracia. Y así lo dice Efesios 2:8. Busquemos. Porque lo que estoy diciendo no son inventos míos. Yo sé que la gran mayoría de mis hermanos sabe esto. Pero es bueno recordarlo y refrescarlo en un día como hoy. Pablo dice allí en Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras mías, es solo por la gracia de Dios que se manifestó en Cristo. Por eso que cuando lleguemos a la gloria, cuando los millones de redimidos estemos en la gloria, el que va a recibir toda la gloria precisamente es el Señor. Creo que alguna vez lo dije cuando hablábamos de Apocalipsis, que en el libro de Apocalipsis se menciona al Señor Jesucristo en 28 oportunidades como el Cordero. ¿Y por qué tanta importancia a ese título de Cristo, a ese nombre, el Cordero? Porque a través de la obra que Él como Cordero de Dios hizo en la cruz, vamos a estar en el cielo redimidos. Entonces vamos a alabarle por toda la eternidad porque Él fue el Cordero que nos redimió y fuimos redimidos precisamente por su sangre vertida en el Calvario. No es por obras ni méritos. Una vez creo que puse un ejemplo y lo voy a volver a colocar porque hay personas aquí que no estaban. Les decía yo, supongamos que yo llego al cielo porque predicaba aquí en la iglesia. El hermano Miguel, la hermana Natalia, la hermana Nair, llegaron al cielo porque adoraban al Señor con la música, ¿ya? Y Matías llega al cielo porque él se encarga de controlar aquí todos los equipos, para que la transmisión funcione bien y todo lo demás. Y llegamos al cielo. Y nos encontramos allá todos, ¿cierto? El hermano Miguel, la hermana Natalia, la hermana Nair, Mati y yo. Y empezamos a conversar. Y yo le pregunto a Mati, ¿por qué llegaste aquí al cielo, Mati? Bueno, es que yo ahí en la iglesia yo era muy fiel, ahí con los controles, con el computador, colocaba ¿no es cierto? Todo eso ahí, entonces el Señor me salvó y me trajo acá, imagínense. Ya, y me preguntaron a mí, ¿por qué llegó usted al cielo, tío, hermano, lo que me quieran decir? Bueno, porque yo predicaba en la iglesia. Y Miguel diría, bueno, yo igual predicaba y tocaba el instrumento y cantábamos y las hermanas me ayudaban, entonces llegamos todo al cielo por eso. ¿Usted cree que el cielo sería cielo? Sería un lugar lleno de soberbios, de orgullosos. Nadie va a llegar al cielo por sus obras, por sus méritos, por su religión, ni porque es hijo de los pastores, ni porque mi papá es cristiano o mi mamá es cristiana, no. Uno va a llegar al cielo solo porque el Señor va a querer llevarnos allí, porque por su gracia nos salvó, porque ocupó mi lugar, el lugar de este inmundo pecador lo ocupó Él allí en la cruz y por eso me va a llevar allí. Y si usted va a llegar al cielo va a ser por lo mismo, no por otra cosa, solo por gracia de Dios, no por obras.
para que nadie se gloríe. Pero entre paréntesis, Él nos salvó no por obras, y es bueno decirlo, en el verso 10 dice que nos salvó para buenas obras. ¿Se fija? Desde el momento que nos convertimos a Cristo, el Señor quiere que vivamos en buenas obras, en gratitud a lo que Él hizo por nosotros. Pero la salvación es por gracia de Dios. Y en el cuarto punto, por la fe. Y está en el versículo 9, en el versículo 8. Por medio de la fe. Y aquí hay que aclarar un punto. La fe, así sola, no salva. Si usted dice, tengo mucha fe, no hay ninguna seguridad que sea salvo. ¿Quién es el que salva? Cristo. Lo que uno hace es poner la confianza en Él. ¿Se fija? Pero la fe no salva. Cuidado, hermanos, con equivocarnos con eso. La fe sola así no salva. Cristo salva cuando pongo mi confianza en Él, pongo mi fe en Él. Y acá dice algo muy grande, y se lo dejo para que usted lo medite. Es don de Dios. ¿Qué cosa? La fe. Se lo dejo ahí nomás. La fe es don de Dios. Por eso que hay personas que escuchan el Evangelio y nunca se convierten. Ahora, no venga a decir usted, entonces Dios no me ha dado el don de la fe, no me convierto. No, Dios le manda a usted que se arrepienta de sus pecados. Y que ponga su fe en Cristo, porque Él murió y resucitó por usted. Si no lo hace es un desobediente, porque el Evangelio es un mandato de Dios que debe ser obedecido. Son las buenas noticias de Dios para obedecerlas. Y por eso Pablo en 2 Tesalonicenses 1 dice que van a sufrir eterna perdición los que no obedecen el Evangelio de Dios, porque creer en Cristo es obedecer el Evangelio. Así que, amiga, amigo, por el lado que sea, usted está acorralado. Como se dice la frase, entre la espada y la pared. Claro, entre la espada de la palabra de Dios y la pared está acorralado, acorralada, amigo mío. Debe arrepentirse, debe obedecer el mensaje. Reconocer, soy un pecador perdido, pero a la vez, Él murió por mí. Él derramó su sangre por mí. Y confiar en Él, porque es por la fe en Cristo que usted recibe la salvación. Ahora bien, para ir terminando, ¿cuál es el último punto? Hemos visto solo las Escrituras, solo Cristo, solo la gracia de Dios, solo la fe, solo a Dios la gloria. Podríamos leer muchos pasajes, pero quiero quedarme con uno que está en Apocalipsis 5. Vamos a ir allí y vamos a terminar. Porque si usted se fija, hermano, hermana, amiga, amigo, todo lo que hemos hablado tiene que ver con la gloria de Cristo, porque las Escrituras que hablan de Él son las Escrituras de Dios. Cristo es el mediador. La gracia es de Dios. El don de la fe es de Dios. ¿Para qué? Para que Él reciba toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Y vamos a mirar aquí en Apocalipsis 5, a partir del versículo 11, hasta el final. Esto es algo que Juan vio y que va a ocurrir en el cielo cuando estemos todos los creyentes allá. Así que, hermana, hermano, imagínense cómo va a ser esto. O sea, imposible imaginarlo. Pero mire, leamos. Verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Antes de seguir leyendo, ahí se mencionan los seres vivientes, que eran 4 seres vivientes bien especiales que aparecen antes, y se mencionan 24 ancianos que representan a los redimidos, a usted y a mí, y a todos los redimidos. Y se mencionan millones de ángeles. Es una cifra
estratosférica. ¿Y qué dice allí el verso 12? Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y este que sigue ahora es más impresionante todavía. Mire, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Yo le digo que este es un pasaje tan majestuoso. Si pensamos en los millones de ángeles, en todos los redimidos, ¿no? Y el verso 13, ¿cuántas cosas creadas hay en los cielos? Pensemos un momento. Las millones de estrellas, los planetas, los satélites, las constelaciones, las galaxias, todo lo que está creado sobre la tierra, todo lo que Dios ha creado en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral, todo lo que está debajo de la tierra, todo lo que está en el mar, todos los seres que están allí en el mar, miles de seres vivientes que Dios creó. Dice que todo esto va a alabar al Señor. La verdad es que uno lo lee, lo mira y no lo logra dimensionar. Es algo tan grande, es algo tan majestuoso. Véalo de nuevo si quiere después en la casa, piense en ello. ¿Y a quién le va a dar la honra y la gloria? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Toda la honra, toda la gloria para Dios. Amada hermana, amado hermano, y usted y yo, solo por la gracia de Dios, solo porque Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, vamos a estar allí. Porque un día cuando usted y yo obedecimos el Evangelio y nos arrepentimos y creímos en Cristo, vamos a estar allí y vamos a ver esto. La verdad es que no tengo más palabras para tratar de explicarlo porque es algo que no podemos explicarlo con nuestras palabras. Pero usted y yo vamos a estar allí. Todos los que estamos aquí vamos a estar allí. Cada uno tiene que saberlo en cuanto a sí mismo. Amiga, amigo, si usted aún no ha puesto su fe en Cristo, arrepentido de sus pecados, no va a estar allí. Va a estar condenado. No porque Dios lo echa al infierno, ya lo dije, sino porque rechaza a Cristo. Porque la palabra de Dios dice, y con esto termino, que el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree, el que lo rechaza, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amiga, amigo, yo no le quiero asustar, porque el Evangelio no es para asustar a nadie, pero es necesario decirlo. Si usted vuelve a casa sin convertirse a Cristo, sobre usted va la condenación de Dios. Donde vaya, en su casa, en el trabajo, por la calle, la condenación de Dios está sobre usted, porque usted rechaza a Cristo. Ojo con eso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Donde usted esté durmiendo, esté despierto, trabajando con su familia, yendo de paseo, manejando el auto,
La ira de Dios está sobre usted. ¿Por qué? Porque usted rechaza el amor de Dios en Cristo. Rechaza esto tan grande que Cristo hizo. Esto que nosotros vamos a alabar por toda la eternidad. Amiga, amigo, no rechace más el amor de Dios. Ponga su fe en Cristo, arrepiéntase de sus pecados y será salvo ahora mismo y por toda la eternidad. Y podrá gozar con los creyentes cuando estemos allí, ante el trono del Señor, alabándole al Cordero que fue inmolado, que con su sangre nos redimió para Él. Que así pueda ser, amiga, amigo, en la vida suya, pero ahora. Oremos al Señor. Padre bendito, te agradecemos porque hemos podido examinar tu palabra con muchas fallas, Señor, con mucha ineptitud nuestra, pero gracias porque tu palabra es la que nos habla de Cristo, el único y solo suficiente Salvador, el único mediador, que se entregó por gracia tuya y misericordia para salvarnos. A Él alabamos, a Él glorificamos, a Él le damos toda la honra y la gloria con este mensaje, con las alabanzas y con todo, Señor, porque Él es el único que merece toda la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias te damos porque los creyentes en Cristo tenemos esta seguridad de que pronto estaremos allí, los millones de redimidos, alabando al Señor. Ayúdanos a vivir con esa mirada puesta en Él, a levantar los ojos de tantas cosas que hay aquí en la tierra que nos aplastan a veces y mirar al Señor que pronto vuelve a buscarnos para estar con Él. Ayúdanos, Señor, para vivir vidas que de una forma o de otra también te alaben. Y pensamos en nuestros amigos que aún no tienen a Cristo, que aún lo tienen fuera de su corazón, de su vida. Oramos para que tú obres en ellos y que sean salvos ya, Señor, porque no tienen que seguir rechazando el amor de Cristo. Gracias por tu palabra, te damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.